Muy buenos días, yo soy Alexandra Verdú-Rola y el tema que vamos a tratar hoy es excepciones y defensas, sabiendo que esta parte ya le viene a corresponder al demandado y el medio por el cual lo va a acreditar será a través de la contestación de la demanda. Si bien existe un lapso, un plazo, un tiempo para que se dé contestación, y tratándose de juicios sumarios es un lapso de 7 días y de ordinarios vendría a ser un lapso de 9 días. Desde el demandado, cuando no contesta la demanda en dicho término, se le declara rebeldía a la persona y por lo tanto se entiende que la demanda se contesta de manera afirmativa, y también algo que sufre es que se le sanciona notificando todas las resoluciones judiciales por lista de acuerdo, aún las notificaciones de carácter personal. El demandado tendrá la obligación de dar contestación a los hechos que se presenten en sentido categórico, ya sea afirmando negativa o positivamente, y puede alegar todo aquello que en cuanto a su derecho le corresponda. También podrá allanarse a la demanda, dar contestación en sentido afirmativo, sin excepcionarse ni defenderse. Ya cuando esto sucede, ya no se presenta el juicio y simplemente se le notifica para que haga presencia ante el juzgado. Si bien la excepción ataca la actividad del órgano jurisdiccional de manera provisional o definitiva, y lo que es la defensa ataca el derecho sustancial que el actor ejercita en el juicio. También existe una regla debido al término concedido para contestar la demanda, las cuales son llamadas las excepciones supervenientes, que estas se presentan cuando en el juicio se presentan otros hechos que el demandado desconocía, pero es importante que el demandado señale estos mismos. De esta manera es que el demandado podrá hacer la reconvención en el tiempo concebido para poder contestar la demanda, y esta deberá sostener y contener los mismos requisitos de una demanda. En cuanto a la declaración de rebeldía que se presenta cuando el demandado no contesta la demanda, solo el juez podrá declararla, examinando si de verdad se le dio el emplazamiento a juicio al demandado. Si este se realizó de apegado a la ley, pues se dictará sentencia definitiva, y en caso contrario, cuando el juez ordenará reponer el procedimiento y ordenará de nueva cuenta el emplazamiento. Pues es importante que el juez cheque bien esto, que sea de acuerdo a derecho, porque esto traería consecuencias al demandado cuando incluso este a lo mejor no fue notificado y al final de cuentas no le corresponde a él la culpa. Como en el tema pasado del tema de la acción mencionamos que en el artículo 258 venían los requisitos para elaborar una demanda, estos mismos requisitos aplican también para la contestación de la demanda, como igual hicimos mención en el capítulo anterior. Y para contestarla debemos seguir ciertas reglas. Entre esto pues sabemos que es comparecer al juez que ordenó el emplazamiento y el número de expediente asignado. También brevemente los hechos contestados de manera categórica en sentido afirmativo o negativo, como mencionamos que el demandado va a contestar los hechos que vienen expresados de manera negativa o de manera afirmativa. Ya deberá contestarla en el término concebido, que como mencionamos era 7 días o 9 días dependiendo del juicio. Debemos considerar que es el único momento que el demandado tiene para poder hacer validar las excepciones y las defensas que tiene en su derecho, y debemos hacer valer la reconvención también en este momento. Los puntos petitorios y el nombre y la firma del demandado son dos requisitos que deben contener. En cuanto a la clasificación doctrinaria de las excepciones, encontramos aquellas sustanciales que atacan el fondo del conflicto, las procesales que atacan la forma, las perentorias que producen la ineficacia definitiva de la acción, aquellas dilatorias que suspenden provisionalmente los efectos de la acción. También las absolutas que se pueden hacer valer por cualquiera, y las relativas que las puede hacer valer solamente una determinada persona. Nuestro Código Procesal Civil prevé unas excepciones. Entre estas tenemos la incompetencia del juez.
la cual le corresponde al órgano jurisdiccional competente, y esto se da cuando el demandado siente que el juez es incompetente para presentar el litigio, el proceso, y esta la podemos hacer valer por dos vías, entre estas la incompetencia por declinatoria o la incompetencia por inhibitoria. Y en el artículo 153 del Código Procesal Civil establece las reglas para fijar según la competencia que se debe a cabo en la controversia que se plantea. También tenemos la incompetencia por declinatoria, como mencionamos, que es una de las vías para hacer valer la incompetencia del juez. Y esta se promueve ante el juez que conoce el asunto, y al momento de contestar una demanda debemos señalar quién creemos que es el juez competente. El término sería de 3 días para manifestar lo que nuestro derecho convenga, y posteriormente se resolverá la excepción mediante una sentencia interlocutoria. Si se sostiene la competencia, se continuará con el procedimiento ante el juez que se ordenó emplazar. Tenemos también que el Código Procesal Civil prevé la incompetencia por inhibitoria, que es también, como mencionamos, el plazo o el medio para poder llevar a cabo la incompetencia del juez o declararla. En esta se tramita ante el juez que consideramos que es el competente, y debemos identificar el juicio, el número de expediente, las partes y el juez que conoce el mismo y que ordenó emplazarnos. Debemos señalar, es importante que señalemos los argumentos por los cuales el juez ante el cual comparecemos es el competente, y si se sostiene la competencia, se deberán remitir las constancias al superior jerárquico, y será este el que determine cuál de los dos jueces vendrá a ser el competente para llevar a cabo el proceso. Esto deberá remitir las constancias a dicho juez para que conozca y resuelva en definitiva el asunto planteado. Con esta excepción, se busca más que nada que se resuelva por un juez competente, de lo contrario el procedimiento no tendrá validez, y aparte esto es para que ambas partes, en este caso el demandado, esté seguro de que el proceso se llevará a cabo de acuerdo a derecho, y no habrá ningún medio por el cual crea que el juez podrá declarar una sentencia a favor del actor. También tenemos la litispendencia, que esta se opone cuando existen dos procedimientos judiciales idénticos con la misma causa, y el que lo ponga deberá de señalar el juicio planteado y emplazarlo con anterioridad. Es obligación exhibir la copia certificada con la demanda y la contestación del primer juicio, y de proceder el juicio donde se interpuso la excepción deberá extinguirse por sobrecimiento. Solo se tramitará el primero de estos juicios. También tenemos la conexidad por causa, que su finalidad no es más que se acumulen dos o más juicios conexos en uno solo y se resuelvan en una sola sentencia en un solo momento, aun y cuando se tramite por cuerda separada, evitando así sentencias contrarias o contradictorias. Debemos exhibir para esto una copia certificada de la demanda y de la contestación de los juicios conexos. De lo contrario, esta excepción no se admitirá. Está también la falta de capacidad y personalidad, donde sabemos que la personalidad consiste en las cualidades necesarias para comparecer en juicio o en acreditar el carácter o representación con el que se compare a juicio. En cuanto a la capacidad, hace referencia al ejercicio que podamos hacer de nuestros derechos. Es la idoneidad para estar en juicio como actor o demandado. Es importante que se señale cuando no se presenta o la capacidad o no se presenta la personalidad. Es importante, como mencionamos, que se exprese en la contestación de la demanda, pues de otra manera no podrá pedirse ya iniciado el juicio. También tenemos la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta a la acción, y la acción deberá ser de plazo cumplido, y en lo que respecta a la condición se trata de un hecho futuro o incierto que deberá acontecer para que pueda ejercitarse la acción. Tenemos la improcedencia de la vía, considerando como un presupuesto procesal para efecto de que de forma correcta el actor elija el tipo de procedimiento al momento de demandar. Tenemos el beneficio de la división, que esto se realiza entre acreedores y deudores, donde los deudores podrán liberarse de la obligación cuando
paguen el porcentaje que les tocó del monto. Si se debe tal cantidad, esta podrá dividirse entre aquellos deudores y el deudor podrá librarse, como mencionamos, de su obligación cuando éste haga el pago de su porcentaje. También tenemos el beneficio de la exclusión, donde consiste en que el aval o el deudor podrá eludir el pago frente a su acreedor, pero esto es nomás hasta que se justifique la insolvencia del deudor principal. Para esto se requiere que esté pactado expresamente entre los sujetos, que son el acreedor, el deudor, el fiador o el aval.